En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, son necesarios para la salvación y no hay otra forma como Dios ha querido que las almas se salven de forma ordinaria, sino por medio de los sacramentos y de la práctica de las virtudes, las teologales y las morales, fe, esperanza y caridad. Ahora bien, estos medios necesarios, sin los cuales no se puede salvar, no nos podemos salvar, necesitan de un tercer medio también indispensable, y tan necesario como ellos, que es la oración. La oración hace que tanto los sacramentos como las virtudes alcancen la eficacia que por sí no alcanzarían. Es una vida, un organismo integrado que uno sin el otro no funciona. No funciona recibir los sacramentos sin practicar las virtudes, y no funciona practicar las virtudes sin oración, y no se puede tener oración sin practicar justamente la virtud de la justicia. La oración asegura el fruto justamente de los sacramentos. Ustedes saben, los sacramentos obran porque Dios da lo dispuesto así. Obra esta razón según la gracia operada por el agente. Es Dios que va a obrar su gracia infaliblemente, como Él lo dice. Cuando se dice yo te lavo, lava por la virtud de Dios. Pero el fruto en el alma depende de la disposición nuestra. Y aquí está la suerte de unión entre la gracia de Dios y nuestra propia disposición. Y esta disposición se aporta justamente por la oración, la mantiene. Muchas veces la estimula porque a veces está apagada y finalmente la logra perfeccionar para alcanzar la máxima perfección que podemos alcanzar del fruto de un sacramento. Las virtudes, dijimos, son necesarias, pero la oración asegura la práctica, porque aquel que no reza y será infiel a las gracias de las luces recibidas por Dios. Y por más de que haga promesas de observar y vencer las tentaciones y ejercer la virtud, si no pide justamente la ayuda actual de Dios, las luces recibidas no van a tener provecho. Hace falta que Dios apoye y que recemos con perseverancia. Y fíjense que el catecismo trae y nos va a enseñar cómo hace un católico, un cristiano, eso es lo mismo, para rezar bien. Cómo tiene que estar dispuesto para rezar bien. Cómo alcanza el fruto máximo de la oración para alcanzar justamente la santidad y la salvación. Y voy a decir que son 6 las disposiciones necesarias. En primer lugar va a decir que es necesario rezar con la gracia de Dios en nuestra alma. Y claro, esto es bien lógico. Porque ¿cómo podemos pedirle un favor a alguien si hemos roto los lazos con él? Si le hemos expulsado de nuestra alma, vete. Y luego le vamos a pedir. El que es enemigo justamente de Dios puede pedirle, pero puede pedirle la paz primero. Señor, reconcíliate conmigo. Alcánzame este perdón y luego alcánzame esta oración, este pedido que necesito. Luego son 5 disposiciones de estas virtudes que quiere que practiquemos, estas disposiciones. En primer lugar, para tener buena oración va a decir, es necesario el recogimiento. Es necesario recordar que hablamos con Dios. Hoy esta multiplicación de los canales de comunicación hace que se pierda un poco la razón de con quién estamos hablando. Y no estamos hablando justamente del medio tecnológico como tal. Porque muchas veces la razón de olvidar quién es el destinatario, el que le dijimos, hace que sea informal el trato. Recordar que estamos hablando con Dios, el creador de otras cosas, aquel que es poderoso para salvarnos, aquel que es poderoso para concedernos la misericordia y llevarnos al cielo. No es otra cosa que nuestro Dios, que ha muerto por nosotros en la cruz. Por eso hace falta no solamente recordar quién es, sino alejarnos las distracciones que impiden este trato directo con Dios. El recogimiento para poder tener una buena oración. Rezar con la televisión prendida o con el internet puesto
que está en pausa la película, o rezar mientras uno está haciendo otra actividad, realmente hace que uno pierda el fruto del destinatario que le está recibiendo. Mismo nosotros, cuando nos hablan, si estaban prestando atención, nos sentimos un poco desairados, no me está atendiendo, está distraído con otras cosas. Segundo lugar, va a decir el catecismo, hace falta humildad. Justamente dijimos, estamos hablando con Dios. Si no recordamos no solamente que Dios es Dios y que nosotros somos una criatura, la indignidad de cosa creada, de esta miseria, que nos atrevemos a hablar a un Dios, porque Él nos permite, como padre, pero con esta deferencia que un padre con un hijo le habla a su padre, con la reverencia que se merece, con la humildad de un Dios que es tan bueno con nosotros. En tercer lugar va a decir, luego del recogimiento y la humildad, que hace falta pedir con confianza. La oración es necesaria pedir con confianza, tener firme esperanza de ser oídos. El Salmo, justamente, del profeta David va a decir, ¿cómo es que Dios oye si no tiene oídos? Y lo va a decir específicamente, no hace falta que tenga oídos, porque es el creador del oído. El creador del oído tiene la potencia para oír todas las palabras, en todos los idiomas, de todas las formas. Muchas veces pensamos que solamente nuestra oración vocal es oída, y nuestra oración interior también. Justamente Dios lee nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Para Dios queda patente todas las razones nuestras. Cuarto lugar, va a decir el catecismo, es necesario pedir con perseverancia, no cansarnos de rezar, de orar, aunque Dios no oiga inmediatamente. Y va a decir el catecismo, y si Dios no oye inmediatamente, es necesario seguir rezando, pero con más fervor, con más razón de conseguir lo que estamos buscando. Una madre que tiene un hijo enfermo no se contenta que el médico le diga no, mire, hoy no voy a ir. No, pero está muy grave y lo vuelve a llamar y lo va a llevar y va a ser, justamente está la necesidad de insistir. Dios quiere que le insistamos. ¿Por qué no escucha de la primera vez es suficiente? Porque quizás usted no está bien dispuesto. Usted necesita pedir con más fervor, necesita bien disponerse y yo lo escucho. Yo sé lo que necesita. Pero insista, para bien disponerse usted. Y por último, entonces, luego del recogimiento, esta humildad como criatura, esta confianza, sabiendo que Dios nos escucha y esta perseverancia hacia Dios, queda la resignación a la voluntad de Dios. Pues sabemos que Dios es infinitamente sabio, infinitamente poderoso, y sin embargo las súplicas que hacemos a veces no se cumplen inmediatamente o no se cumplen según nuestro deseo. Y nos preguntamos, ¿pedimos mal? ¿Pedimos cosas malas? Señor, que me salga bien el robo del banco. Claro, Dios no va a escuchar esas oraciones. Pero si son buenas y pedimos bien, ¿por qué Dios no escucha? Y aquí está este acto de fe que sabemos que Dios es misericordioso, es sabio y sabe lo que más nos conviene. Cuando vamos a un profesional, nos atenemos a su juicio. No sabemos ni leyes, ni sabemos medicina. Lo que usted haga es necesario para curarme. Mire, tome ese vaso de agua, un vaso de agua. Sí, es necesario, porque a usted le falta hidratación. Ah, bueno. Hace falta justamente resignarse a la voluntad de Dios, sabiendo que es lo más necesario y más adecuado para nuestra salvación. Es el ejemplo que da nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque dice San Pablo, y lo va a decir a los hebreos, aquel que ofreció ruegos y súplicas, que era poderoso para salvarle de la muerte, fue oído por su reverencia. Uno piensa, pero nuestro Señor muere en la cruz. ¿Cómo que es oído? ¿Cómo está razón de que Dios nuestro Señor alcanza el fruto de su oración? Porque sabe Dios nuestro Señor que es el mayor bien, es su santa voluntad. Entregar a su Hijo para la salvación del género humano. Ahora, como dijimos, la eficacia de los medios está un poco atada a nuestra disposición, estas disposiciones que dijimos,
Y muchas veces nuestra oración tanto no radica en lo que hemos pedido o a quién hemos pedido, sino porque no hemos cooperado con la gracia de Dios. El Concilio de Trento va a decir, Dios no comunica su gracia, sino en la medida de su beneplácito, como Él quiere dar. Pero también en la medida de nuestra cooperación. Hasta aquí la unión de los factores. Podemos decir fácilmente, claro, yo no soy tan santo porque no recibí las gracias de San Agustín, ni la de San Francisco. Y de la misma forma sería justo decir, claro, usted no recibió esas gracias, pero las primeras gracias que recibió no fue fiel como ellos. Y San Francisco va a decir, y lo mismo San Francisco de Sales, si hubiesen recibido la gracia que yo, serían más santos que yo. La humildad de estos santos, que no han abusado de su libertad y no tienen ninguna culpa de desperdiciar ninguna gracia de Dios. San Alfonso va a decir, sin reparos, no va a tener miramiento, va a decir, el que reza se salva y el que no reza se condena. Hay una necesidad propia de disponerse y de pedir a Dios la gracia y la salvación. Y va a pasar muchas veces que podemos dudar si vamos a alcanzar la santidad, la práctica de la virtud, y al fin conseguir la salvación, si podremos llegar al cielo. Y pues nada lo impide si lo pedimos. Pero también queda esta suerte de incertidumbre. ¿Cómo saber si voy a alcanzar este pedido? ¿Cómo saber si Dios va a escuchar mi oración? Sabemos que la escucha, pero ¿no habrá alguna señal para que yo quede tranquilo en la seguridad que voy a perseverar en mi oración y alcanzar la salvación y el fruto? Y lo mismo se preguntaba una persona, y lo trae la imitación de Cristo, que estaba con congoja y con temor y desesperanza de no poder alcanzar su salvación, no sabía si iba a perseverar. Y un día, lleno de tristeza, va a una iglesia y delante de un altar se pone en oración y entre tantas cosas en su corazón le dice a nuestro Señor, oh, si supiese que había de perseverar para poder quitar esta tristeza, esta desazón. Y en ese momento oyó que Dios le respondió en su corazón, y si eso supieses, ¿qué harías? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás seguro. Y dice la imitación de Cristo que en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad y cesó su tribulación. Y los santos también tuvieron que pasar esta misma razón, esta incertidumbre, de si Dios los escuchaba y si iban a perseverar. San Francisco de Sales, en su juventud, tuvo terribles angustias por su salvación. Y se decía en sus adentros, y si fuera verdad que algunos hagan lo que hagan, están condenados a la perdición eterna, esta doctrina de la predestinación de los protestantes, el calvinismo. Dios ya elige quienes se salvan y quienes se condenan y no se puede hacer nada. Haga lo que haga en la tierra, usted ya tiene su destino. Así que él mismo va a decir, y si por alguna desgracia irremediable yo fuera alguno de ellos, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué pelear? ¿Para qué creer tanto esfuerzo? Con esta desazón tenía el joven Francisco de Sales y no dormía y no comía con esta duda. Primero intentó quitar esta duda como buen intelectual, que fue después doctor de la Iglesia. Respuestas en los libros, pero no las logró alcanzar, no se convenció suficiente. Y su desesperación no hizo más que crecer, peor estuvo. Tanto lo torturaron estos pensamientos que por casualidad pasando en una iglesia con el corazón atormentado, empujó la puerta de una iglesia consagrada a Nuestra Señora y viendo la imagen de Nuestra Señora se puso de rodillas. Y brotó de su corazón esta hermosa oración. Oh Señor, si no debo llegar a verte, no permitas al menos que jamás te maldiga ni te blasfeme. Y si no puedo amarte en la otra vida, porque nadie te alaba en el infierno, que al menos aproveche para amarte todos los momentos de mi corta existencia aquí abajo. Y en ese momento Dios le dio esta gracia de quitarle esta turbación.
como un alma tan dispuesta a nunca ofender a Dios, va a condenarse. Y esta es la gracia que tenemos que pedir a la Virgen María. Que el tiempo que nos toque vivir esta vida, el corto tiempo de nuestra vida, que podamos amar a Dios en todas las cosas. Que María Santísima entonces nos conceda esta gracia de poder amar a un Dios como un Dios se merece aquí en la tierra. Que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.